Del comienzo de los tiempos, los hombres y las mujeres abandonaron su lugar de nacimiento con la esperanza de construir una vida mejor. A nivel mundial, la inmigración legal creció 50% en 25 años. Hoy la cantidad de migrantes representa 3,2% de la población global, 232 millones de personas. Estados Unidos es el país que más inmigrantes recibe, 46 millones, 20% del total. Los migrantes mexicanos, los más numerosos en el mundo, se dirigen principalmente a Estados Unidos, donde se instalaron 11 millones de ellos. Pero Europa es la región que más atrae. Hoy tiene 72 millones de inmigrantes. La mayoría viene de Europa del Este, Polonia, Rumania, Grecia, y sus destinos predilectos son Alemania, con cerca de 10 millones, Gran Bretaña con poco más de 8 y Francia con 7 millones y medio. Estos países europeos superan ampliamente los tradicionales países de inmigración como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En África, los 19 millones de migrantes se quedan en mayoría dentro del continente, pero los viajes hacia Europa están en constante alza. Los países petroleros son un nuevo polo de atracción, sobre todo para los asiáticos, y llegan a tener una proporción de inmigrantes mayoritaria, como en Qatar, 86% de la población, Emiratos Árabes, 70% y Kuwait, 69%. Mientras tanto, sigue siendo imposible cifrar la migración clandestina. Iniciamos nuestro primer momento de entrevista en nuestra sala sobre el tema que nos compete esta mañana, la migración. Primeramente, es importante conversar sobre la migración interna, que no es más que el movimiento de personas dentro del mismo territorio nacional. Para conversar y abordar este tema me acompaña María del Carmen Franco Suárez, especialista e investigadora del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la ONEI. Bienvenida, María del Carmen, y gracias por estar. Gracias, Daniela, buenos días. ¿Cuáles son las principales tendencias, digamos, de la migración interna en Cuba en los últimos años y qué provincias o municipios registran mayor emigración interna y cuáles son entonces los principales destinos receptores? Me imagino que la capital, ¿no? Sí. Bueno, buenos días y gracias por la oportunidad de estar acá. Primero decir algo como que un poco conocido, que es que la migración es un componente de la dinámica demográfica. Es decir, junto con los nacimientos y las defunciones, es un componente de la dinámica demográfica. Esto quiere decir que interviene en el crecimiento de la población y además en la manera en que ésta se distribuye a lo largo del territorio nacional. Eso es lo primero. Lo otro es que a partir del Sistema de Información Estadístico Nacional se capta, se analiza, se publica oficialmente todos los datos de migración en Cuba. Esto ocurrió en un principio, desde la década del 60 del pasado siglo, a través del registro de consumidores. Había un modelo estadístico del registro de consumidores. Después, cuando la creación del carnet de identidad pasó al Departamento de Carnet de Identidad del Ministerio del Interior, y actualmente se sigue recibiendo desde el carnet de identidad, pero de manera digital. Esto es importante porque de ahí es de donde salen todos los datos que a lo mejor te puedo dar ahora. Una manera de censar, ¿no? Es una manera de recibir, de captar toda la información de manera continua de la manera en cómo las personas se mueven dentro del país. Como tú bien dices, las migraciones internas, es decir, este mismo sistema te define qué cosa es un movimiento migratorio, como tú lo definiste. En el caso de la migración interna, son movimientos que ocurren dentro de un propio país y se define cuando se pasa una frontera geográfica, que por lo general es la división político-administrativa, provincias y municipios, como tú decías. Entonces, te define también qué cosa es un migrante, qué cosa es un emigrante. Si la misma persona cuando sale de un lugar es un emigrante, cuando entra a una provincia o a un municipio es un inmigrante a ese lugar. De ahí la diferencia que muchos confunden. Exacto, es la misma persona ocupa los dos términos. Los dos términos, exactamente. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Desde tradicionalmente las provincias más orientales del país han sido las provincias más emisoras de población. Cuando digo emisoras de población es que en este intercambio migratorio pierden población. Y las provincias, La Habana, por supuesto, la capital del país, y las provincias del centro, son provincias que por lo
por lo general recepcionan, es decir, no son las receptoras de esta población que sale de todas las provincias salen y entran personas. Pero en algunas, en este intercambio migratorio, ganan población y otras la pierden. Como te decía, las provincias orientales, también Camagüey, sobre todo en los últimos años, son provincias que emiten población, en su intercambio pierden población. Ya. ¿Cómo entonces, María del Carmen, ha evolucionado este saldo migratorio interno por provincias y según los estudios de la propia ONEI, cuáles son entonces las principales causas de la migración interna en Cuba? Me imagino que son muchísimas. Bueno, ¿cómo ha evolucionado? El saldo, tradicionalmente, como te decía, hay provincias que tradicionalmente, pero esto puede cambiar de un año a otro, en dependencia de determinadas cuestiones. En los últimos años, por ejemplo, hay menos provincias, del 21 al 22, al 23, porque bueno, en COVID, en los años del COVID, se detuvo un poco la migración, tú sabes que estaban cerradas no se podía, claro, salir ni trasladarse. Exacto. Estaban cerradas las fronteras, no se podía pasar de una provincia a otra, no se podía transitar en el país. Entonces, en los últimos años, en el año 21 habían alrededor de 10 provincias emisoras, así que perdían población. En el año 22, un poco menos, habían como 7 provincias emisoras, 8 provincias emisoras, y este año hay menos, en el año 2023, que es el cierre que tenemos. Sin embargo, un dato importante es que las provincias que emiten población cada vez pierden más población. Es decir, se hacen cada vez más emisoras. Si antes funcionaban con una tasa, hay provincias que pierden población en una tasa de 9 por cada 1000 de sus habitantes. Es decir, en el 2021 estas tasas estaban alrededor de 4 o 5, y ya en el 2023 hay provincias que las razones... El sistema estadístico, como tal, este del que te estoy hablando, el sistema de estadísticas continua, no recoge las motivaciones de la migración. Esto generalmente hay que hacerlo por encuestas. En el año 2016 se realizó la encuesta nacional de migración. Esta encuesta aportó que entre las motivaciones de la migración, aunque se buscaron diferentes causas, etcétera, se concentran en 3 cuestiones fundamentales: las económicas y laborales, las de condiciones de vida y las familiares. Casi todas más o menos en el mismo rango, alrededor del 40 y tantos % de las motivaciones recaen en esto. Las económicas y las laborales están, por supuesto, el salario, incrementar salario, cambiar un puesto de trabajo, mejorar salario. Las de condiciones de vida, sobre todo, están relacionadas con los accesos a servicios, de condiciones de vida que en las zonas, en las ciudades es mejor que en otros lugares, y en las grandes ciudades y en las capitales provinciales, claro, eso suele suceder y en los todas municipios partes del mundo. cabeceras, exacto. Y las de familia están muy asociadas a acercarse a la familia. O matrimonios puede ser también. Y sobre todo matrimonios. Por eso y es curioso porque por ejemplo, las familiares están más concentradas en las mujeres, tienen un poquito más el peso de las familiares, porque muchas veces cuando se casan, van a residir a casa de los esposos. No necesariamente así, también cuando se divorcian van a sus casas. Sí, matrimonio y divorcio tienen mucho peso en las motivaciones de la migración. Ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en el personal de salud, que ha habido una masiva migración, como se dice correctamente, ¿no?, para la capital, por ejemplo, para trabajar aquí en nuestros hospitales. Otro aspecto, y es importante que lo toque, hay veces que la desigualdad de distribución de los recursos laborales, la necesidad de mover fuerzas de trabajo. Exacto. Por ejemplo, están los contingentes de medicina, los de maestros, sabemos en las escuelas de nuestros niños, también los de la construcción, etcétera. Entonces, eso también es un factor que interviene en la movilidad de la población, porque vienen a residir, digamos, a la capital por un espacio largo de tiempo, 2 años, muchas veces después que terminan este periodo, encuentran vivienda, encuentran una pareja, algunos regresan y otros no, ya se adaptan a la forma de vida, etcétera. Qué bien. ¿Existen diferencias, María del Carmen, significativas entre los motivos de migración? Ya lo tocábamos, entre zonas urbanas y también rurales. A ver, por la encuesta, no,
todo transitaba, lo mismo en zonas urbanas que en zonas rurales, que en hombres, que en mujeres, transitaba por estas tres grandes cuestiones. Pero en las zonas rurales hay un impacto mayor en las cuestiones de condiciones de vida, también de familias, porque las zonas rurales nuestras están un poquito más envejecidas y hay veces que las personas traen a sus padres, que son viejitos, que son sobre todo las madres, y las traen, pero no hay grandes diferencias en esto. De todas formas, los motivos de la migración es lo que te dicen las personas. Yo me moví pero lo que te reflejan son los factores de expulsión que hay en cada territorio. Y eso lo podemos encontrar a partir de otros estudios. Por eso es tan importante la realización del Censo de Población y Vivienda, porque el Censo de Población y Vivienda te va a decir en cada región, en cada territorio, en zonas urbanas y en zonas rurales, exactamente el contexto de las familias, el contexto. Es la manera un poco de agrupar esta información. De agrupar y de saber exactamente los factores que hay en cada territorio, es decir, qué están haciendo las personas en cada territorio, cuál es su contexto de vida. Y a partir de ahí cada quien te dice, bueno, yo me mudé porque me casé, pero bueno, te mudaste, pero podías haberte quedado aquí con tu esposo venir. ¿no? ¿Qué grupos se conoce, qué grupos de edad y género, por qué no, predominan en esta migración interna? Bueno, las migraciones en Cuba y en todas partes generalmente las realizan personas más jóvenes que el promedio de la población. Por ejemplo, si el promedio de edad en Cuba, la edad media en Cuba es alrededor de los 40, 42 años, la migración la realiza, la edad media de las personas que realizan movimientos internos está alrededor de los 30 años. No hay grandes diferencias en la edad de hombres y mujeres. Los hombres un poquitico más, 31, 32, un poquitico mayores que las... Pero por lo general, la edad media de todas las personas que realizan movimientos internos en Cuba está alrededor de los 30 años. Es decir, personas jóvenes. Jóvenes. Estoy pensando también en los jóvenes que se gradúan y buscan mejores oportunidades de trabajo. Exactamente, generalmente las realizan. Y eso ocurre en Cuba y en todas partes, tienen más posibilidades de emigrar. Es decir, todavía no tienen sus hijos, tienen más posibilidades de emigrar las personas jóvenes. Y de superación también. Y de superación, es decir, una de las motivaciones que te decía de lo económico y lo laboral es los deseos de superarse profesionalmente. Entonces en Cuba eso tiene un peso importante. ¿Cómo afecta entonces la migración interna a la distribución de la fuerza laboral en Cuba? Bueno, influye, exactamente. Cuando las provincias que son emisoras de población, las que yo te decía, todas las provincias orientales que por lo general pierden población, pierden fuerza de trabajo, pierden población en edad laboral. Y ahí, y las provincias y con ella todos sus municipios, es decir, no solo es la provincia, sino además la provincia con todos sus municipios. Y esto pues es un reto para toda la planificación del desarrollo en todas estas provincias. Por último, María del Carmen, no tenemos mucho tiempo más, ¿se realizan proyecciones sobre cómo podría entonces evolucionar este fenómeno en el futuro? Hay proyecciones de población hacia el 2030 de los nacimientos, de las defunciones, de todo el estado, la dinámica de la población. Pero las migraciones, este tipo de proyecciones tienen un nivel de incertidumbre porque tienen mucho que ver con el contexto, son muy sensibles al contexto, son muy sensibles a cambios que se dan en el contexto de las personas. Entonces sí hay proyecciones y por lo general apuntan a esto mismo, que estas provincias van a seguir siendo las emisoras y algunas provincias y sobre todo la capital, van a seguir siendo receptoras eminentemente receptoras. Hacia eso apuntan las proyecciones, pero ya te digo, las proyecciones tienen un nivel de incertidumbre que es sensible a lo que ocurre en el contexto del país. Bueno, agradecemos muchísimo a María del Carmen Franco Suárez, especialista e investigadora del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la ONEI, por esta comparecencia esta mañana aquí en nuestra revista a propósito de nuestro tema central. Muchísimas gracias.